el PNP, había una estrategia del PNP, evidentemente, de mover esto lo más rápido posible, porque habían preocupaciones por ciertas cosas. De hecho, nosotros nos habíamos enterado, yo me había enterado, me había llegado información de que había problemas, particularmente con el tema financiero de la secretaria de Estado, Verónica Fraioli, que muy probablemente iba a ser un issue en, en su vista de confirmación. Y ayer, si ustedes se dieron cuenta y vieron la vista, y esto es bien usual, el presidente de la comisión es que comienza con una serie de preguntas, y él mismo le preguntó, Víctor Pared, el representante Víctor Pared, le preguntó de la planilla, rápido, al SAT, pam, pam. Resulta que lo que nos fuimos enterando es que en la vista ejecutiva, que fue una reunión previa antes en privado, donde habían miembros de todas las delegaciones, se discutieron varios asuntos, incluyendo el tema financiero. Y ahí ya trascendió que ella había olvidado, o su contable, en este caso le echó la culpa al contable, había olvidado por 2 años consecutivos llenar planillas en Puerto Rico. Específicamente el año contributivo 2021 y el año contributivo 2022. Y ella, su explicación y el racionamiento que ella hace es que su contable le dijo, o su contable de ese momento, porque después ella nos dijo que lo votó, su contable le dijo que ella no tenía que llenar planillas en Puerto Rico por esos años, porque en ese momento su ingreso principal era ingreso federal y que ella tenía que cumplir con su responsabilidad a nivel federal, o sea, una planilla de contribución sobre ingreso a nivel federal, pero que en el caso de Puerto Rico sus ingresos para esos 2 años contributivos habían sido menos de lo que requiere la ley para tú reportarle la planilla. Yo hice un par de consultas, yo no soy CPA, pero pregunté. La ley dice que si usted genera menos de $3,500 al año en ingresos tributables, usted no tiene que cumplir con su responsabilidad contributiva. Correcto. Son $3,500. Ok. Ok. Vamos a poner eso ahí, ese número ahí. Bueno, Tachuelita. tachuelita el número. $3,500, no lo olviden, porque esto es importante. Nada, la vista siguió, obviamente pues el PNP estuvo tratando de controlar toda la vista, allí llegó Johnny Méndez, evitó que Denis Márquez hiciera preguntas, que Héctor Fred pidió una información y la cosa había momentos que se convertían en medio circo. Nada, para decir. ¿Qué changuería y cobardía ha demostrado la mayoría de la Cámara del PNP? Sí. No permiten nada, no hacen debate, no aprueban nada. Usted tiene 36 votos. Sí. Eso será parte. ¿Cuál es el miedo? Sí, sí. Honestamente. Y no permiten hacer nada, ¿no? En esta segunda versión de Johnny Méndez, la más changa. La más changa, la más changuita, bien changuita. Grande y tan bobo. Changui y vagos también, porque en verdad la producción legislativa de la Cámara de Representantes. O sea, usted podrá decir lo que sea del Senado, pero el Senado está produciendo un montón de cosas y se están moviendo. Usted podrá criticar lo que se está aprobando, pero el presidente Tomás Rivera Chávez está corriéndose allí bien rápido. De hecho, ahora mismo el tapón de medida está en la Cámara, no está en el Senado. O sea, la gobernadora no ha podido firmar más proyectos de ley porque están en la Cámara de Representantes, están allí pajareando y no se han aprobado muchas cosas. Entonces, pues nada, ella siguió un poco, ella planteó desde el principio que le preguntaron solamente sobre su resumen profesional, pongan otra tacholita sobre eso. Pero cuando le preguntaron sobre su resumen profesional, por ejemplo, cuando ella estaba sobre su trabajo como abogada para Víctor Ramos y el Colegio de Médicos Cirujanos, pues entonces ahí no podíamos tampoco conocer mucha información. ¿Por qué cosa? Yo no entiendo. Si te vamos a preguntar sobre el resumen profesional, pues eso es parte de tu resumen. Claro. Pues si está ahí. Obvio. Pues no entiendo. No entiendo. Y claro, aquí hay un tema sobre la situación de su incidente de violencia de género donde fue fichado el Rasputino Francisco Domenech y que después los cargos se cayeron y todo ese tipo de cosas. No se cayeron. No se cayeron. Se archivaron. Se archivaron porque ella desistió no seguir participando del proceso y los fiscales en ese momento tomaron la determinación de archivar los casos. Y entonces, cuando ocurrieron esos incidentes, etcétera, y ella planteó de que no le preguntara sobre eso. Honestamente, yo puedo entender, y si es el tema de no revictimizar a una persona, pues sobre un incidente como este, pues está bien, no le preguntemos en público, pero que los representantes no puedan preguntar en la vista ejecutiva sobre el tema, a mí me parece un poquito también de más. Su huele, va. O sea, esto es récord público, todo el mundo sabe lo que pasó ahí. O sea, hay una querella.
hay una información, o sea, pues hay una relación, o sea, por más que nos quieran decir que quién supervisa a quién y que cómo se van a manejar las cosas y si Domínguez se va a inhibir. Entonces ella decía, por ejemplo, una pregunta súper puntual. ¿Usted es parte de la Junta? ¿Usted dirige el centro de convenciones? Sí. ¿La autoridad de distrito del centro de convenciones? Sí. Uno de los miembros de la Junta de la autoridad para el distrito de convenciones, el director ejecutivo de AFAF, que es su esposo. ¿Qué medidas se tomaron para que él se inhiba o no, o participe o no de esas vistas? Ah, él delegó eso. Ah, pues hay una moción, hay una resolución sobre ese asunto de la Junta. Háganos llegar porque ¿sabes? No la tenemos. No la presentaron tampoco. Y no le permitieron a Héctor Ferrer pedirla. Oficialmente. Oficialmente. Dicen la parte de récord. No, sí, ya la confirmaron que cada. No entiendo. O sea, hay preguntas que eran, volvemos, de resumen y de las funciones. No, aquí no estamos hablando más nada. O sea, esta señora, Dios no lo quiera, Sí. pudiera ser gobernadora de Puerto Rico. Se supone que o sea, el escrutinio con el cual se mira, por eso la confirma Cámara y Senado. O sea, no estamos hablando de ningún puesto típico. Esto no es que va a dirigir DACO o que va a trabajar en los 1 a 1, que son puestos importantes, pero no se ve. DACO no va a haber frente alternativo. Alejandro Cebolla, pero ¿tú sabes lo que quiero decir? Sí. En serio, honestamente, yo no entiendo este guantes de seda, esta forma, esta protección sobrehumana de parte de Johnny Méndez y de la mayoría de TNP en la Cámara pues, para esta nominada, que pues, los quilates los tiene y el resumen lo tiene. Y entonces quiero regresar a lo de la planilla. Pues. Ella ayer habló un poco como si nunca hubieran habido empleados de comisionados residentes en Puerto Rico, como si eso nunca hubiera pasado. Mira, pregunté entre varios que fueron empleados de comisión de Adiós Seguridad contra la comisión residente, los que vivían en Washington, hacían sus 365 días y radicaban planilla federal, obviamente, y radicaban su planilla en Washington DC, y si vivías en Virginia, radicabas tu planilla en Virginia, y si vivías en Maryland, radicabas tu planilla en Maryland, y si vivías en Puerto Rico, radicabas tu planilla en Puerto Rico. Entonces, pues mi pregunta es, ¿ella radicó planilla en Washington DC? ¿Ella estaba viviendo en Washington DC? Yo, pues no sé. No entiendo. Y de hecho, ella empieza con la comisionada residente de gobernadora en el 2017. Así que, ¿por qué radicó la del 17, la del 18, la del 19, la del 20? No, la del 20 y 21 es que no radicó, ¿verdad? La del año contributivo 21, que es 20, el examen, exacto. Y la del año contributivo 22, que es 21, 22. O sea, que el 17, el 18 y el 19... La cumplió, según ella. Y el 23 y el 24. Y el 23 y el 24. Y mágicamente el 21 y el 22 no. No. Y se dio cuenta en noviembre. Después de que la gobernadora ya estaba nombrada. Mira que él salió bien banco cheque todo. No, pero en noviembre, ¿verdad? Estoy citando lo que ella dijo. Yo me doy cuenta en noviembre cuando voy a pedir una certificación a Hacienda. Y fue vergonzoso para mí y yo rápido cumplí con la planilla. ¿Y qué es lo que no me cuadra ahí? Porque ella dice que se había orientado con su CPA y cómo es que ella se entera en noviembre, supuestamente después que su CPA le había dicho que ya no había generado ingresos suficientes esos 2 años para radicar una planilla en Puerto Rico, pero de pronto en noviembre que se entera que no radicaron la planilla, no entendí, pero está bien. Vamos a darle el beneficio de la duda, eso fue lo que pasó. Pero interesante, porque yo me dije a mí mismo, yo recuerdo que nosotros llevamos un mes, casi un mes y pico, hablando de la situación de Víctor Ramos. De que si la demanda, que si el Colegio de Médicos Cirujanos, que si la auditoría, que si para aquí, que si para allá. Y yo recuerdo específicamente una historia de Oscar Serrano Noticel, que nos ponía en contexto que relacionaba 2 historias, una de este año, del año pasado, y una del 2022, de una entidad que se llamaba HMI, demandando al Colegio de Médicos Cirujanos y a CMS Care, que fue la entidad que creó Víctor Ramos para el plan Faturo que después nos resultó, que nos pasó, y todo ese tipo de cosas. Ok. Y yo recuerdo que en esa historia se mencionaba que Verónica Ferraioli, la licenciada Verónica Ferraioli, era la abogada de CMC Care y de Víctor Ramos en ese caso de cobro de dinero. Que es un caso de cobro de dinero. De hecho, nosotros nos enteramos de todo este chisme que estaba ocurriendo en el Colegio de Médicos Cirujanos, no por Don Carlos Díaz, por una demanda de HMI, que fue en el 2022. Desde el 2022 nosotros sabíamos que había una situación ocurriendo con el Colegio de Médicos Cirujanos y en esa demanda están todas las alegaciones, se habla un montón de cosas y ahí es que se explica lo del plan médico. ¿Y dónde estaba el plan médico? Cerrando ese paréntesis. Pues yo me metí a consulta de caso. Dije, me metí a una consulta de caso porque yo me acuerdo de eso. Ese caso se radica originalmente en marzo del 2022.
¿Y quién representó a CMS y a Víctor Ramos en ese caso, en ese momento? Pues la licenciada Fraioli. De hecho, la licenciada Fraioli radicó una moción de desestimación. Típica, ¿verdad? Tú hiciste una demanda, ustedes, ¿verdad? Desestimos que le pido al tribunal que desestime rápido, el tribunal es el mal lugar, vamos a verlo. Y siguió la cosa, y no es hasta mayo del 2022 que Verónica Fraioli radica una moción en el tribunal pidiendo renunciar al caso y renunciar a la representación legal de Víctor Ramos y de CMS. Las razones, pues no sé, pues ya tendrá, pero fue en mayo. Entonces, yo te pregunto a ti, Luisito Herrero. Yo te pregunto, Dime. Dime. Una abogada con el resumen de la licenciada Verónica Fraioli, experta, con muchísimos años de experiencia. ¿Tú me quieres decir a mí que ella asumió una representación legal de un caso de cobro de venida complicado, por un caso complicadísimo, que había que pelear, todavía el caso no se ha resuelto, y que ella no cobró $3,500 por ese asunto? Difícil de creer. Y de nuevo, si radicó la mía de Washington DC, pues está bien. Pues ya estamos, pues no tienes que hacer más nada, porque tú radicas en un estado. En un estado. Pues di, ¿no? Mira, es que radiqué en Washington ese año. O sea que ella vivía en Washington. Pues no sé. Porque su esposo vive aquí y hacía trabajo aquí. Vamos a la tachuelita. Recuerden que eran $3,500, que les habíamos dicho, la regla, el Código de Renta Interna de Puerto Rico dice que si usted genera un ingreso tributable menor de $3,500, usted no tiene una responsabilidad de presentar con ella con el gobierno de Puerto Rico. Entonces, ella dijo que su CPA le dijo que por 2 años consecutivos, ella no generó ingresos suficientes en Puerto Rico para rendir una planilla. Nosotros tenemos un caso del 2022 que ella está representando a Víctor Ramos y a CMS Care como abogada en Puerto Rico. O lo hizo voluntario. ¿Verdad? Eso puede ser un favorcito al pana. O a mí me cuesta pensar que ella no se ganó por lo menos $3,500 por la representación, por asumir la representación inicial y litigar parte de este caso. Porque no es que ella asume la representación, es que ella también radicó mociones en este caso. Por varios meses. Que yo pensaría que ella tenía una relación contractual con el Colegio de Médicos Cirujanos y Víctor Ramos previo a eso, en esos años contributivos. Con un guisito por el lado. Bueno, una persona que hacía más cosas. Porque Politán y su esposo eran los... Era como Robert Duvall en Godfather, que tenía una práctica muy particular que ya tenía un solo cliente. Pues no sé. Está bien curioso que una abogada de la experiencia y el expertise de la secretaria de Estado, Verónica Fraioli, no haya devengado menos de $3,500 por lo menos en el año contributivo 2022. No lo sé. Está sospechoso. Me preguntan aquí que si en el 2020 ya votó en Puerto Rico o votó en Washington. Pues no sé. Es una buena pregunta. Porque una forma de determinar el domicilio es donde usted vota. No sé dónde está inscrito, sino dónde va a votar. Y por su jefa tiene cargo de voto. Pues claro. Tomar Ibrachats, los entuertos en el Senado, los entuertos y explicaciones chuecas, entre comillas, sobre sus finanzas no se le aceptaron a Mariana Nogales. No se le pueden aceptar a nadie. Si promovemos la transparencia y la verticalidad, eso es innegociable. Tiene que haber absoluta claridad en esos asuntos. Una sola vara, advertidos. Y todo eso en mayúsculas. Sí, está gritando. Y una foto de Mariana Nogales. Sí. Me imagino que está hablando de Verónica Fraioli. Un no mention a Verónica Fraioli full. Yo entiendo que está hablando de Verónica Fraioli. Así que me imagino que le preguntarán o dejarán que los senadores pregunten. No, una comisión ejecutiva. Ellas se irán y abrirán la planilla y le harán 2 o 3 preguntas y por allí pasará el portavoz del PPD, la portavoz del PIB, la portavoz del Proyecto de Dignidad, por allá va a la ILC, le dan 2 o 3 preguntas
Y al final los 19 PNP votan. Van a votarle a favor. Y ya está. Como pasó con Víctor Con Ramos, Víctor Ramos, como pasó con Walde Quiles, que se iba a votar con de Parra, y mucho ladrillo y mucho sacar de pecho, y al final, y no pasa nada. nada va a Y pasar. no pasa nada. A menos que pues se pongan creativos y aprovechen la vista de confirmación que le den una vista allá y le pregunten de Rasputino. Claro, Que eso es lo que yo pensaría que puede pasar. claro. Digo, porque como él dice que él es un cabildero raro, ¿verdad? Y de hecho, en la semana pasada le mandó caliente cuando el lunes, de hecho, le mandó caliente por el tema de la orden ejecutiva de los cabilderos y de la transparencia. Entonces, que el gobierno de Puerto Rico ahora se está moviendo para hay una orden administrativa para el tema de los cabilderos y de cómo se van a manejar esas situaciones en la agencia. Y Tomás pareció como que decir, como que, bueno, pero cabildero es una cosa y que tú llames por un favor es otra. Vamos a definir las cosas aquí. Así que vamos a ver qué pasa. Yo no espero que pase mucho, honestamente. Pero bueno. Mire, la Junta de Planificación